¿Cómo están, muchachos? El Señor les bendiga. Buenas tardes. Gracias a Dios por un día más que nos reunimos para continuar con el discipulado de alabanza en este ministerio de alabanza y adoración. Este básicamente sería nuestro tema número 2 y vamos a hablar un poco, vamos a entrar un poco en tema de identidad. ¿Qué es nuestra identidad? La idea principal de este tema es cómo entendemos nuestro propósito. Cuando entendemos nuestro propósito, entendemos nuestra identidad. Ya que fuimos creados para dar gloria al Padre, nuestra identidad también determina quiénes somos. Somos hijos del Padre, creados para su alabanza y para ministrar al mundo entero la grandeza de nuestro Creador. Esa es la idea principal de este tema. Se lo voy a repetir. Cuando entendemos nuestro propósito, entendemos nuestra identidad. Ya que fuimos creados para dar gloria al Padre, nuestra identidad determina quiénes somos. Somos hijos del Padre, creados para su alabanza y para ministrar al mundo entero la grandeza de nuestro Creador. Esa es la idea general de este tema. Y vamos a ponernos en las manos del Señor para esta clase. Señor, gracias te damos por tu voluntad perfecta, Señor, que se cumple en nosotros. Mostramos tu grandeza, mostramos al mundo, Señor, quién eres. Somos portadores de tu gloria, somos luz en medio de las tinieblas. Somos sacerdotes, hijos tuyos, como hoy veremos, Señor, en esta meditación. Habla a cada vida, habla a cada corazón, nos ponemos en tus manos, Señor. Usa, Señor, la vida de cada uno de nosotros. Señor, usa la vida de los muchachos que se están preparando en este ministerio, Señor, y que seas tú hablando a nuestro corazón, sentando bases claras para este ministerio tan precioso, Señor, que tú nos has dado. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Entonces, esa es la idea principal. Cuando yo reconozco quién soy, puedo tener claro cuáles son mis actitudes. Cuando yo tengo definida mi identidad, oye, yo soy mexicano, ¿cómo actúo? Como mexicano, ¿verdad? La pregunta es muy obvia, pero es así de sencillo. Hoy en día, toda esta mezcla globalizada de la cultura a nivel global, toda esta globalización, hay algo que se está perdiendo. Y esto es la identidad y como resultado los valores. Se está perdiendo hoy en día la identidad y los valores. Dice, admiramos la cultura de otros países. Los grandes quieren seguir siendo muy jóvenes y los muchachitos adolescentes que ya quieren ser grandes y ni hablar, hay que hablar del tema de la sexualidad. ¿Qué está pasando? Ahora ya te dicen, tú eres lo que quieres, ya ni siquiera hombre o mujer, hay no sé cuántos géneros le llaman ellos, ya hay tanta cosa. Entonces, hoy en día esa identidad se está perdiendo y por lo mismo si se pierde la identidad, pues se pierden los valores. Y el día que yo diga, ya no soy mexicano, pues entonces ahora soy marciano. Pues entonces me puedo poner antenitas, ya no voy a comer nada de picante. ¿Saben qué? Pues ya no voy a respetar a la bandera porque pues ya no soy mexicano. Bueno, eso es más o menos lo que pasa hoy en día con el tema de la identidad, que está siendo distorsionada. ¿Por qué es tan importante la identidad? Porque ella dirige nuestro pensamiento, nuestras actitudes, nuestras decisiones, costumbres y como resultado también dirige nuestro destino, esta identidad. Por ejemplo, si mi identidad es ser un príncipe, entonces mi destino va a ser, si soy un príncipe, si esa es mi identidad, ¿cuál va a ser mi destino? Ser un rey. Las personas pueden decir no, pero en este caso alguien que es un príncipe naturalmente va a ser un rey como resultado de esa identidad. Puede decidir no, a lo mejor, eso es cierto, pero por naturaleza debe dirigirse hacia ese destino que es ser un rey. Ahora, ¿qué es la identidad según la Real Academia? Dice que es una cualidad de idéntico, que es cualidad o característica de idéntico. Eso es la definición de identidad. También es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que lo caracterizan frente a los demás.
O sea, los rasgos que nos distinguen. Decíamos la cultura mexicana, qué es lo que nos distingue? Pues internacionalmente dicen el mariachi, y de hecho el mariachi ni siquiera es mexicano. Y tantas cosas que distinguen nuestra identidad. Ahora, si bien hablaremos de la identidad, no quiere decir que esto nos obligue a ser de cierta forma, ¿no? No necesariamente, y ahorita vamos a entender por qué, sino que esta identidad trae como un resultado nuestra conducta alineada a valores que representamos. Voy a volver a repetir. Eh, eh, si bien hablaremos de nuestra identidad, no quiere decir que esto nos obligue a ser de cierta forma, sino que esta identidad trae como resultado que nuestra conducta está alineada a los valores que representamos. ¿Y por qué digo que no es obligado? Porque como el ejemplo que decíamos del rey, él puede decidir no ser rey. Tiene ese libre albedrío. Nosotros también lo tenemos, que si no queremos servir, pues no servimos así de simplemente. Este, Ahora, ¿por qué es importante mencionarlo? Ahora ya entrando en tema, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de que la clase anterior que vimos, a ver si está por ahí el del clima? Así como que pides la solución y está bien cerca. Ah, pero no está jalando. Pero se me hace que no está. Ok, estamos hablando del tema de identidad. Y alineado con el tema anterior, ¿se acuerdan que Dios nos creó para qué? ¿Para qué fuimos creados en la charla anterior que vimos? Para alabanza de su gloria. Y entonces el resultado de ser sus hijos es alabarle porque Él nos creó. Pero también dice la Escritura que Él nos creó para conocerles. Nos creó para tener comunión con Él. Esa fue la razón para la cual el Señor nos creó. Nos creó para su alabanza, pero también para tener comunión con Él. Ahora, la religión tradicional, la religión, ¿cuál es aquella religión? Aquella que te dice, para hacer esto, necesitas hacer esto para obtener esto. Necesitas hacer tal cosa, pues para merecerte esto. El corazón religioso, decía una expresión, dice, tengo que cumplir con mi deber a fin de ser valioso para Dios. Sin embargo, ahora que hemos entendido que somos hijos de Dios, nosotros tenemos como resultado que por ser hijos de Dios nosotros le damos alabanza a Él, pero eso no significa que si yo dejo de darle alabanza a Él vamos a dejar de ser hijos. No, pero una cosa va con otra. ¿Qué quiero decir con esto? Es porque yo me reconozco, tengo esa identidad de hijo, entonces lo natural va a ser que yo le reconozca a Él como Padre, que yo le alabe, que yo le glorifique, que yo le dé gloria. Ahora, el, la escritura también nos habla acerca de que nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Se refiere como instrumentos el libro de 2 Timoteo 2, 20, 21, solamente como referencia. Habla acerca de que cuando nosotros santificamos nuestra vida al Señor, entonces llegamos a ser instrumentos de honra que son útiles en las manos del Señor. Pero aquí entramos en un tema que se nos ha enseñado acerca de que somos usados y somos usados porque el Señor por medio de nosotros habla su palabra, por medio de nosotros ministramos al cuerpo de Cristo, pero somos como tal usados por el Señor, pero no somos como una herramienta que hoy se me descompuso mi iPhone y bueno, voy y lo cambio. No somos desechables, porque el término usar a eso puede sonar. Si nosotros somos el medio por el cual el Señor nos usa, pero lo más importante para Dios, aparte de que Él use nuestras vidas para su alabanza, es que también Él nos conozca. Y aquí cuando ustedes leen en la escritura da referencia y habla, ¿se acuerdan de Nabucodonosor, aquel que fue convertido en una bestia? Dice que fue echado entre las bestias. ¿Por qué? Porque no dio gloria a Dios, porque no le dio a Dios su lugar. Se levantó un día y vio a la Babilonia y dijo, mira esta Babilonia que he construido con mi fuerza. Y dice la escritura que inmediatamente él es transformado, pierde su entendimiento porque no le dio gloria. Bueno, a ese hombre dice que Dios lo usó, ¿de acuerdo? A ese hombre Dios lo usó, pero
en una posición opuesta, es lo mismo, en una posición opuesta, el caso de Moisés. La escritura dice que Dios conoció a Moisés. Cuando Moisés está hablando con el Señor y dice que habló cara a cara, pero que vio la espalda del Señor, le dice el Señor a Moisés, te he conocido, te he conocido y sé lo fiel que eres. Entonces, el Señor no solamente nos usa solamente como algo que pueda cambiarse, que pueda ser prescindible, sino que el interés es conocernos. ¿Qué hay en nuestro corazón? Eso es lo más importante para el Señor. Ahora, con esto en mente, vemos nuestra identidad en varios sentidos. En la charla anterior veíamos que somos creados y redimidos, y esto nos hace su creación y sus hijos porque Cristo pagó un precio por nosotros. Pero a partir de la venida de Jesús, Jesús nos enseña al Padre, y no estaríamos completos si no tenemos al Espíritu Santo. Eso ya lo hemos hablado, que es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Ese nuevo nacimiento es el sello que tenemos del Señor, por lo cual ahora somos hijos del Padre. Esta identidad de ser hijos del Padre lo pueden ver ustedes claramente en Juan 14. Y ¿se acuerdan cuando Jesús les dijo, o Jesús decía, yo no puedo hacer nada si el Padre no lo veo primeramente hacer del Padre? De tal manera que nosotros recibimos ese modelado especial, ese carácter especial en Cristo, que ve de quién, del Padre. Entonces nosotros como hijos ahora también vemos el carácter de Cristo, lo imitamos el carácter de Cristo que Él imitó al Padre. Bien, hay otra identidad también que hoy en la mañana en la alabanza más o menos lo mostraba, y es que todos somos considerados por medio de Jesús como parte de un edificio. Ari busca primera de Pedro 2:5, donde aquí en esta parte la Biblia nos dice que somos como parte de de un edificio espiritual, un edificio formado con piedras vivas, dice. Somos sacerdotes. ¿Y quién era un sacerdote? Era el encargado de ofrecer sacrificios espirituales, el encargado de anunciar las alabanzas. Acuérdense que el sacerdote era aquel que estaba siempre en la presencia de Dios, en el templo, en el tabernáculo. Si tú tienes mejor la cita ahí, porque No se graba, no se el guarda. micrófono no se escucha la voz de los que... A ver. Ok. Y aquí dice, primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, vosotros también como piedras vivas, escuchen, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí vemos algo muy interesante, que es, somos considerados como piedras formando un edificio espiritual, una iglesia, un recinto espiritual. Pero ¿cuál es el objetivo? Es que seamos un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios aceptables por medio de ¿quién? Por medio de Jesús. Por medio de Jesús solamente podemos hacer ese sacrificio. Entonces, observen, somos sacerdotes. Esa es una identidad que tenemos, y ofrecemos sacrificios por medio de Cristo. Entonces, un músico secular puede venir y alabar el nombre del Señor. Puede. ¿Que el Señor lo reciba? ¿Puede que lo reciba? No, bíblicamente no. No se puede. Entonces, cualquier persona que ministre solamente por ministrar, entonces su alabanza no es aceptada, porque tiene que ser a través de Jesucristo, y Jesucristo es la puerta. Cuando entremos más adelante acerca del tabernáculo, que trae una riqueza increíble de aplicación de la alabanza, vamos a ver que tenemos que pasar por la puerta, y esa puerta es Cristo, y aquí le está diciendo que es por medio de Jesús. Entonces, por eso es importante este discipulado también, porque ustedes son gente que está siendo preparada, gente que es nacida de nuevo, y estamos poniendo las bases para que cuando nos subamos a la plataforma tengamos ese claro entendimiento. Les repito entonces, somos considerados por medio de Jesús como parte de un edificio
lo leímos en 1 de Pedro 2:5, donde llegamos a ser parte de ese edificio espiritual donde somos sacerdotes santos. Y un sacerdote es el encargado de ofrecer sacrificios espirituales y anunciar las alabanzas. Ahora, también en esa misma línea, y ahí en 1 de Pedro 2:9 se lo voy a leer, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese sacerdocio y nación santa es algo que siempre estuvo en el corazón del Señor y es algo que el Señor quiso con el pueblo de Israel. Igual en la mañana lo hablaba de manera general. Éxodo capítulo número 19, se los voy a leer aquí y está como quieren sus notas. Éxodo 19, vamos al primer punto. El primer punto es: la voluntad de Dios siempre fue una nación santa y de sacerdotes. Y dice Éxodo 19, léanlo conmigo. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El 6, y vosotros un reino de sacerdotes y gentes santas. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Aquí Éxodo 19 nos está diciendo lo que Moisés debía de decir. El Señor le dice a Moisés: esto es lo que tú le vas a decir al pueblo de Israel. Aquí todavía no se había confirmado el pacto, todavía no habían sido dados los 10 mandamientos. Observen, no dice que era la tribu de Leví, no dice que solamente los sacerdotes, sino que dice que era fíjense cómo dice el versículo 6, me seréis un reino de sacerdotes y... Ok, vámonos desglosando un poquito esta parte. Si dieres oído a mi voz, el versículo 5, y obedecen, serán mi especial tesoro. Aquí vemos que el Señor, antes de que el Señor les diera los mandamientos, antes de hacer el pacto, les pone reglas claras y sencillas, como también hemos estado haciendo. Ustedes leyeron el reglamento porque somos parte de un cuerpo, un equipo especial, y hay unas reglas claras y sencillas. Aquí en este caso, las reglas claras que les daba el Señor antes de dar el pacto, les dice qué es lo que necesitan. Esto es la obediencia. Si ustedes obedecen, entonces ellos serían un especial tesoro. Al establecer el pacto y ellos obedecieran, entonces ellos serían un especial tesoro. Ese especial tesoro da a entender una especial propiedad, que iban a ser propiedad del Señor. Y además les dice, entre todas las naciones, no iban a haber nadie más, sino en que entre todas las naciones el pueblo de Israel habría de ser esa propiedad especial del Señor. Y bíblicamente, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo: porque donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón? Si yo lo relaciono de esa manera, estaba en el corazón del Señor, tener esta nación, esta especial propiedad, que era un reino de sacerdotes y gentes santas. Ahora, en el versículo 6, ustedes me seréis un reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes. Aquí el Señor les está diciendo que todos ellos serían sacerdotes, y un sacerdote es un representante de Dios. Representantes de Dios ante todas las naciones. Antes de Israel como nación, no había un pueblo que sobresaliera en esa comunión con el Señor, sino que eran pueblos corruptos, eran pueblos que destruían, eran pueblos que practicaban el incesto, era un pueblo que totalmente alejado, sus costumbres religiosas eran totalmente inmorales. Ustedes recuerdan cómo Sodoma y Gomorra, porque el Señor era tanta la maldad que decidió destruirlos. Bueno, pues los otros pueblos no eran demasiado lejanos a eso, eran naciones corrompidas. Y entonces el Señor por eso quiere ese pueblo especial de reyes y sacerdotes. Y observen lo que dice Deuteronomios 4:6 en la Nueva Versión Internacional, se los voy a leer. Obedézcanlos. Aquí está hablando Moisés acerca de la ley y los mandamientos. Dice Deuteronomios 4:6, obedézcanlos y pónganlos en prácticas, los mandamientos. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos
y dirán, en verdad este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. El Señor quería esa nación especial. ¿Qué otra nación, sigo leyendo, versículo 7, qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ellas como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? Eso era lo que el Señor quería. Pero hoy en día también nosotros podemos decir, ¿quién más tiene un Dios como nosotros? Un Dios personal, un Dios que enviando, preparando la redención, envía a su propio Hijo y paga nuestros pecados. Ese siempre va a ser el tema de nuestra adoración. Mentalícenlo y que cuando adoremos y alabemos y estemos en la plataforma y en donde quiera que estemos, nuestra adoración siempre va a ser hacia el Cordero que fue inmolado. Ustedes lo vemos en el libro de Apocalipsis, lo vemos en todos lados, como Cristo recibe la gloria. Y lo leíamos al principio, ofrecer sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Entonces, continuando con estos versículos, dice que también le serían gente santa. Gente santa, el Señor esperaba tener un pueblo solo para Él. Santo, apartado del mal, y como una posesión particular de Dios, y escuchen esto, apto para sus propósitos, para los propósitos de Dios. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Era lograr la redención de todo el mundo. Acuérdense que a Abraham el Señor le dijo, en ti van a ser benditas todas las naciones. El plan del Señor era universal, no era solamente por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sí se creyó los únicos, y eran los únicos, porque realmente solamente ellos tenían este tipo de leyes, tipo de mandamientos, pero se convirtieron en religiosos solamente. Bien, sigamos avanzando. Queda claro que de esto fue dicho antes de que se diera la ley, antes de firmar el pacto en Éxodo 32, 25 al 26. Vemos la ruptura, vamos a llamarle. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, en este caso, la estatua, el becerro de oro, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. ¿Sí lo tienen en sus notas? Dice, y se juntaron, léanlo conmigo, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. 27. Y él les dijo, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. 29, finalizamos con esa parte. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis esa fue la manera en que los hijos de Leví, o el pueblo, o la tribu de Leví, llegó a ser los elegidos. Pero observen que murieron como 3,000 personas. Aquí vemos cómo ahora, en lugar de que todo el pueblo, toda la nación fuera de sacerdotes, ¿quiénes fueron ahora los que se quedaron con esa promesa? Aquí pues, los de Leví. Aquí podemos entender algo. Cuando yo decido apartarme, recibo bendición del Señor. Cuando yo decido entregar mi vida a Él, recibo bendiciones de Él. Bien, aquí solo para reafirmar, lean Números 8:14, ahí lo tienen en sus notas. 8:14, así apartarás a los levitas, leanlo conmigo, entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. ¿No lo puse? Ok, se los leo. Así apartarás a los hijos de Leví de Israel y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a administrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas entre los hijos de Israel en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. El Señor ahora los toma a ellos como su posesión. Así que, ya ahora traducido a nuestros tiempos, en el tiempo de la gracia, ahora, así que somos de acuerdo al plan de Dios por medio de Jesús, somos sacerdotes. Esto
es por medio de la redención. Así como el Señor separa a los levitas para sacerdotes, ya lo leíamos en segunda de Pedro, ahora nosotros también somos sacerdotes, perdón, y nuestro sumo sacerdote es definitivamente Cristo. Y eso lo vuelve a repetir la Escritura, Apocalipsis 5:9 al 10, en la adoración celestial habla, dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, recuerden, somos sacerdotes y el sacerdote, ya veremos en su momento qué es lo que hace, pero ministra la presencia de Dios a los demás y además proclama las alabanzas del Señor, entre otras cosas que el sacerdote hacía. Ahora, el punto número 2, identidad como hijos del Padre. Aquí, en lo que vamos a leer, vemos cómo la redención nos pone en un rango de hijos de Dios o hijos del Padre. Ustedes escuchan y leen en la Escritura que Jesús decía que lo que él hacía era porque lo veía del Padre. Y él dice, hago la voluntad del Padre que me envió. También decía, nada puede hacer el Hijo sin el Padre. Juan 5:19, ¿sí aparece en sus notas? ¿Cómo dice? Por eso Jesús respondió, les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Aquí vemos algo especial en Jesús, que Él hizo la voluntad del Padre, que Él estaba siguiendo el patrón de conducta, el modelo que había visto del Padre. Vemos también que Él mismo se sometía voluntariamente al Padre. Lo vemos antes de ir a la cruz. Recuerden que Jesús dijo, Padre, ¿no hay otra manera? ¿Es posible que pase de mí esta copa? Él quiso decir, ¿hay otra manera en que yo pueda evitar? Y básicamente la respuesta del Padre, pues definitivamente fue no. ¿Y qué dijo? Bueno, pues que no sea como yo quiera, sino que sea como sea tu voluntad. Bien, entonces la identidad era ser hijo de Dios, su identidad, la identidad de Cristo, era ser el hijo de Dios y como resultado, observen, Él actuaba de esa forma. Nosotros somos sacerdotes, actuaremos de esa forma. Nosotros somos hijos del Padre, somos hijos de Dios, actuaremos de esa forma. Ahora, es tal la insistencia de que el Jesús les está diciendo ya, cuando Cristo habla en la siguiente lectura que vamos a leer, habla acerca del Padre. Es tanta la insistencia en que menciona al Padre, al Padre, al Padre, y vamos a recordar cuando Tomás le dice, pues muéstranos al Padre y nos basta. Lean Juan 14, capítulo 5. ¿Están en las notas? Leámoslo y dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, y si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Está diciendo, yo estoy imitando al Padre, entonces si me ven a mí, pues han visto al Padre. Más adelante es cuando dice Tomás, pues ya, muéstranos al Padre, ya, con eso es suficiente. Y Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De este pasaje extraemos una verdad y es la que nos define como hijos del Padre también. Jesús afirma que no hay forma de llegar al Padre sino por medio de Él. En este momento Jesús, recuerden, no había sido crucificado. Aún no se ha consumado la razón por la cual Él había venido. Pero Él le sigue diciendo, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar al Padre si no es por la palabra y por la redención de Jesús. No hay otra manera de llegar a Dios. Vamos a leer ahí mismo el que leíamos. Y si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y de ahora le conocéis y le habéis visto. Si ustedes tienen mi identidad, les está diciendo, van a tener la identidad del Padre. Es lo que Jesús les está diciendo. Ahora, en una aplicación práctica, esta identidad como hijos del Padre, veamos Juan capítulo 4, versículo 23. ¿Qué dice Juan 4, 23? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí nuevamente entramos al tema. Solamente por medio del espíritu podemos adorar al Padre y si lo hacemos con integridad. Entonces, reafirmamos, un músico que no conozca de Dios puede tocar bonito, un cantante que cante espectacular puede cantar una alabanza como Los Ángeles, pero esa alabanza ese intento de alabanza es solamente arte porque no puede llegar a Dios. Aquí vemos que el Padre busca o desea que se le adore de manera verdadera. ¿Y cómo es adorar de manera verdadera? Es que cuando, ya veremos mucho más adelante, cuando es tiempo de Señor, eres grande, tu grandeza, tú eres fiel, nos desvivimos, ¿sí así se dice? ¿Sí, verdad? Nos desvivimos por exaltarlo, por darle gloria. A veces yo quisiera moverme y estar en el piano, pero no es nomás, eso es todo lo que puedo hacer. Porque también debe de notarse. O a veces estamos, a veces Alex está así dormido. No es cierto, no soy, pero debo de manifestarlo, ese es hacerlo verdaderamente. Ese es como cuando también el pastor ha dicho, cuando están en el partido, no importa, ¿verdad? Que a lo mejor hay alguien ahí sentado, como cuando el equipo mete el gol, ¿qué dice? ¡Gol! ¿Sí o no? Y ahí no dice, ¿verdad que no dice? Ay, me van a ver, me van a ver. Bueno, al contrario, como que si estuviéramos en un partido, cuando estemos glorificando nosotros ahora como sacerdotes, como hijos del Padre, cuando vamos a alabarle con gozo. Y créanme que los vamos a estar observando. ¿Ok? ¿Ok? Tenemos que hacerlo verdaderamente. Un verdadero adorador es lo que el Padre quiere de su Hijo. Y lo está diciendo. Esos adoradores son los que el Padre busca. De hecho, decía Yaneda Roy en una enseñanza similar, decía, la Escritura no dice que el Padre esté buscando otra cosa, sino solamente, específicamente dice que busca adoradores, porque recuerden que fuimos creados para su alabanza, porque también Él quiere conocernos, y en eso el Padre, si ve que le adoramos genuinamente, dice, mira, Él es mi hijo. Un verdadero adorador sincero que toque su corazón. ¿Alguna vez ustedes han alabado el nombre del Señor que ustedes dicen, creo que hoy tuve un contacto especial con el Señor? Yo no sé si ustedes lo hayan hecho, pero cuando uno alaba al Señor, se desahoga nuestra alma, se desahoga nuestro espíritu. Hay una alabanza, y yo lo he vivido en alabanzas, cuando tú ya no tienes otro recurso, estás al punto incluso del borde de la muerte, como ya no te queda más, alabas al Señor. Y créanme que ha sido, personalmente, no es correcto, el pastor siempre lo ha dicho, hablar en primera persona, pero cuando ya no te quedan fuerzas aún para eso, el Señor recibe esa alabanza porque estás diciendo, dependo de ti, Señor. Una adoración por medio del entendimiento, es una adoración verdadera, no que estoy adorando al Señor y ¿cómo irá el partido? O tengo pendiente el trabajo, se me quedó hacer esto, la maestra me pidió. Sí nos pasa, porque la mente siempre estamos con una y otra cosa. ¿Sí o no? Cuando agarramos el celular, ¿qué hacemos? Me voy de esta aplicación a otra aplicación. ¿Sí o no? Eso es normal. Pero cuando adoremos, cuando estemos aquí en alabanza, concentrémonos en adorarle. Ahora, no hay forma de que Dios reciba nuestra adoración si no es por medio de su Espíritu. Eso ya lo dijimos y seguimos afirmando. Si no se hace de manera verdadera. Por más bonito que alguien cante, por más hermosa melodía, si no adora por medio de su Espíritu y no lo hace realmente para Dios, se queda solamente en arte y más bien es solamente música bien hecha. Conclusión. El Señor siempre deseó tener un grupo especial, gente especial, único que lo representara en medio de un mundo perdido. Israel estaba destinado a ser esa nación de sacerdotes, pero en cambio, solo los levitas se consagraron, solo los levitas se lograron consagrar. Nuestra identidad determina en la forma en que actuamos y no al revés. No por yo ser
ponerme la camisa del Tri, no por cantar México lindo y querido, voy a ser mexicano, que sí hay algunos extranjeros que vienen, ¿verdad? Y se sienten mexicanos, no por eso me hago mexicano, ¿verdad? Aquí estoy reafirmando esto, que mi identidad es la que me determina la forma en que actúo, y no al revés, no por yo intentar ser un adorador por cantar bonito, voy a realmente ser un sacerdote, no. Primero tengo esa identidad que hemos recibido del Señor y entonces actuamos en consecuencia. Soy santo porque ahora el Señor habita en mí. La religión dice, haz esto para agradar a Dios, pero mi identidad dice, agrado a Dios porque soy su hijo y por lo tanto le alabo. Esa es una verdadera identidad como hijo de Dios, cuando yo le alabo de todo corazón de manera voluntaria. Mi identidad como hijo de Dios será acorde a la identidad de Jesús, porque Jesús reflejaba el carácter del Padre, Jesús reflejaba las actitudes del Padre. Otros 3 puntos más para finalizar, para la conclusión. Por medio de la redención, Dios logró tener una nación de sacerdotes como era el propósito que Dios tenía con Israel. Se los voy a repetir. Por medio de la redención, Dios logró tener una nación de sacerdotes con el propósito, como era el propósito que Dios tenía con Israel. Aquí ya vemos sacerdotes que vamos a representar a Dios como era el deseo del Señor desde un principio. Yo les decía, hace poco que el Señor me permitía entender esto. Siempre había leído, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar, pero nunca lo había asimilado. Ahora que lo entiendo, ahora que sé que ministro delante de la presencia de Dios, créanme que lo hago aún desde la plata. Si antes siempre lo hacía para el Señor, ahora lo hago de una manera más profunda, entendiendo que estoy ministrando la presencia del Señor, guiando al pueblo para que ellos presenten su alabanza. No para que canten bonito conmigo y que se escuche padre. Ese es un valor agregado cuando lo logramos. Pero este deseo, es un deseo ardiente de agradar y alabar al Señor y hacerlo de una manera correcta, guiando al pueblo a la alabanza hacia Dios. Un sacerdote es un intermediario entre Dios y los demás. Ya no es para perdón de pecados en este caso, sino es para ayudar a que la iglesia tenga la comunión con el Señor y también para salvación cuando yo como sacerdote allá en la escuela, en el trabajo, en mi familia, yo les comparto, es entonces cuando ahí sí es para llevarlos y acercarlos a Cristo, conducirlos y reflejar el carácter de Cristo y que ellos conozcan al Señor. De cierta manera, ese es como llevarnos un pedacito del cielo a donde yo me mueva. El Señor va conmigo, un pedacito del cielo, la presencia de Dios mismo va conmigo. El sacerdote podía estar en la presencia de Dios. Esto es algo increíble. Les pregunto, cuando salió el pueblo de Israel, ¿quién estaba solamente en la presencia de Dios? Moisés. Y posteriormente los sacerdotes que estaban cerca, dice, y solamente uno entraba por año. Uno, ¿verdad? Y si no estaba apto, ¿qué pasaba? Vámonos. Ahora no. Ahora como estamos cubiertos por la sangre, por el sacrificio de Cristo, ahora estamos en la presencia de Dios. Yo no sé si a ustedes les emociona eso, pero a mí me emociona mucho saber que yo estoy en la presencia de Dios y que voy en el coche y mi mente está con el Señor y que estoy en la cama acostado y mi mente está con el Señor. Y por eso es importante de que como identidad de hijo, de ministro, de sacerdote, que están escuchando mis oídos. ¿De qué las estoy alimentando? Porque de lo que esté alimentando, de eso se está formando mi mente. Es como que si estoy comiendo papitas todo el día, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Digo, si así, comiendo natural. ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces, por eso es importante. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy viendo? Porque imagínense que el sacerdote en aquellos tiempos, pues bueno, no pasa nada, voy a ir con los cananeos ahí, a darme la vuelta, a darme de rol. Ay, mira, voy a así de lejitos en la montaña, o hubiera habido Facebook, vamos a ver qué andan haciendo estos filisteos. Ay, mira qué bonito cantan, mira qué guapas están las chicas. Imagínense que ese sacerdote hubiera hecho eso. Las campanitas a la entrada del lugar santísimo, ahí se hubiera dejado de sonar.
¿Me explico? Por la escena que decíamos, que solamente una vez, pero Cristo nos abrió la puerta, pero recuerden, ahora nuestra identidad nos debe de llevar a tener una vida santa. Entonces, como aplicación práctica, nuestra identidad define lo que somos. Somos sacerdotes y somos hijos de Dios. Ambas identidades nos hacen representantes de Dios. Y por lo tanto, nuestra forma de pensar, decir y actuar debe estar en función de estas identidades, de esta identidad que nos ha dado. Acuérdense que de la definición, alguien recuérdemela, según la regla de cada academia, ¿cuál era la primera definición de identidad? Cualidad de idéntico. Entonces, debo ser idéntico a mi identidad, en este caso a ser hijo de Dios, hijo del Padre, a ser representantes de Dios como sacerdotes. Como no puedo perder mi nacionalidad, así tampoco en lo espiritual, tampoco puedo dejar de perder yo mi identidad espiritual. Y vuelvo a repetirles, 1 de Pedro 2:5. También ustedes como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual, de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Tú no eres solo un estudiante, tú no eres solamente un doctor, un ingeniero, otro ingeniero, un arquitecto y demás profesiones. ¿Qué somos? Sacerdotes. Somos hijos de Dios que ministramos en la presencia de Dios. Cierra sus ojos para cerrar este tiempo y vamos a darle gracias. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por revelarnos tu palabra, Señor, por cumplir tu deseo. Tu deseo siempre fue tener una nación santa que te diera gloria, que reflejara tu grandeza. Ayúdanos a ir asimilando estas verdades y que podamos ser portadores de tu gloria, Señor. Tú estás con nosotros y los muchachos que están siendo formados, permite que ellos también en su carácter puedan ir asimilando estas verdades para que puedan, Señor, llegar a ser esos sacerdotes, Señor, que servirán en tu presencia, porque servimos delante de ti en tu presencia real, Señor. Gracias por sus vidas, los ponemos, Señor, en tus manos y te damos gracia. En el nombre de Jesús, amén.